Dios les bendiga, hermanas. Es para mí una bendición el poderte saludar por este medio. Recibe un caluroso abrazo, como dice nuestro pastor, un abrazo virtual para cada una de ustedes. Y vamos a comenzar este culto femenil. Quisiera que abrieras tu Biblia en Job, capítulo 8, versículo 7. La palabra de Dios dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El tema de hoy, hermanas, es Ruth y Noemí, un proceso para bendición. Ahí donde estás en tu casita, quisiera que oremos para que el Señor hable a nuestras vidas y sea el Espíritu Santo invitado en esta reunión para que siga ministrándonos a cada una de nosotras. Padre Santo, Padre del cielo, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a hacer con nuestra vida, la vida de mis hermanas allá donde están en sus casitas, y que sigas hablando aún a nosotras, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, quien pongas las palabras apropiadas para poder hablar tu palabra. Señor, sabemos que los tiempos son difíciles, que hay pruebas. Aún estando en nuestra casa, Señor, también hay dificultades. Tenemos cosas que pasar difíciles, pero tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestro ayudador, Señor, y que nos sigas capacitando cada día más para poder, Señor, avanzando hacia esa meta que eres tú, Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor. Tú sabes lo que ellas están pasando, tú sabes su condición, Señor, porque tú escudriñas cada corazón, Señor. Yo no lo sé, pero tú me has dado esta palabra, Señor, para que yo pueda hablarla, Señor, y me has dicho que pueda proclamarla, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermana, leímos Job capítulo 8, versículo 7. Nuevamente voy a leerlo. Dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Sabemos que todo comienzo difícil o pequeño en nuestra vida requiere que nosotros al final de este proceso tengamos una bendición. Dios sabe las pruebas y las luchas y las dificultades que tú estás pasando. En el mundo se dicen muchas cosas, pero yo oía o leía un comentario que dice que si nosotros escuchamos las malas noticias, nos llenamos de miedo, de desesperación y de preocupación, que mejor leamos la Biblia porque así aumentamos nuestra fe. Entonces, hermana, en esta tarde también quiero que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 34. Hebreos capítulo 11, versículo 34, y lo voy a leer. La palabra de Dios dice así: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos y extranjeros. Hay una porción en esta palabra que quisiera resaltar y dice: se hicieron fuertes en batalla. Hay una versión Kadosh que menciona, y yo leía y solamente tomé esta parte que dice: sus debilidades convertidas en fortalezas. Dios permite circunstancias que nos lleven a humillarnos delante de Dios, y que con esas pruebas nosotros podamos ver una bendición, porque Dios las permite. Y Dios quiere que nosotros seamos formados, sea formado nuestro carácter, y que conozcamos que Él tiene el control de toda la situación. En esta tarde vamos a ver dos personajes de la Biblia que a lo mejor tú ya lo has leído,
A lo mejor tú ya has leído el libro de Ruth, pero en esta tarde vamos a resaltar esta historia de estas dos mujeres, qué es lo que pasaron ellas. Y vamos a leer Ruth. No pierdas Ruth, hermana. Vamos a estar leyendo varias citas ahí y quisiera que busques Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21. Si ya lo tienes ahí, dice la palabra de Dios. Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me ha llamares Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí estaba pasando un proceso difícil. En el transcurso de esta prédica vamos a ver cuál fue ese proceso. Y comienza ella de cero. Sus palabras expresan lo difícil que ella estaba pasando. Y menciona: no me llames más Noemí, llámame Mara. Y Mara significa amargura. Ya a lo mejor tú en este momento, en el tiempo en que no te estás reuniendo, te haces esta pregunta, como ella a lo mejor se la hizo. Dice: ¿puedo confiar y amar a Dios aunque enfrenta a dolorosas experiencias? Entonces, hermana, puedes hacerlo a pesar de las diferentes circunstancias que estás pasando. Y vamos a estar analizando 4 puntos en los cuales Dios tiene el control de esta situación, a pesar de lo difícil que pueda ser la circunstancia. Ella decía en la porción aquí en Ruth 1:21, me llamaba mucho la atención, donde dice: el Todopoderoso me ha afligido. Con cuánto dolor y con cuánta amargura él lo expresaba. Sabemos que la amargura es una atadura. Sabemos que esos pensamientos, esos sentimientos a Dios no le agradan, porque es como si te cerraras tu pensamiento y no vieras más allá de lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Y el primer punto es este: Dios no es lo que nosotros juzgamos. Y vamos a leer Isaías capítulo 55, el versículo 8. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El punto es: Dios no es lo que nosotros juzgamos. Cuando pasamos por procesos difíciles, sí llegamos a quejarnos y llegamos a juzgar a Dios, pero su palabra dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros no son sus pensamientos. Y hay 4 ejemplos que ella pasaba, que fue un proceso en el cual ella fue amargando su corazón, fue amargándose. Fueron razones por las que ella tuvo amargura. A lo mejor está pasando algo en tu vida y no te has dado cuenta que ha sido un proceso que te ha llevado a tener una tristeza. A lo mejor has recibido una mala noticia y esto te ha contristado, te ha preocupado, porque en el mundo hay aflicción. Pero dentro del camino del Señor, Dios siempre está con nosotros. Sus pensamientos son de bien y no son de mal. Y un ejemplo de ello fue, vamos a leer Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver cómo empezó este proceso en el cual ella se amargó y le echó la culpa a Dios, porque dijo: el Todopoderoso me ha afligido. Y a veces nosotros sin querer en nuestras oraciones echamos culpa a Dios. Señor, ¿por qué esto? Cuando nos pasan situaciones difíciles siempre decimos: Señor, ¿por qué yo? Pero acuérdate que esa es una queja y a Dios no le gustan las quejas. Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces empieza ahí. Qué difícil es para ella dejar su familia, dejar su casa, a lo mejor sus bienes que tenía ella, porque en la ciudad donde ella vivía hubo hambruna.
y ella dice que se fue a vivir a Moab junto con sus 2 hijos. Ahí empieza, hermanos. Yo creo que en su corazón guardó eso, empezó a guardar eso en su corazón. Voy a dejar a mi familia, no sé qué nos vaya a destinar allá o qué vaya a pasar en ese lugar. Entonces, hay cosas tan pequeñas que tú guardas en tu corazón, que son las que a veces te van definiendo a que tú tengas algún rencor, algún resentimiento, alguna tristeza. Y que empieza por pequeño, para algo que tú lo manifiesta, como ella lo manifestó, con estas palabras. Vamos a ver otro ejemplo. En Ruth 1:3 dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No tan solo, ¿verdad?, tuvo que salir de su casa, sino que también menciona que murió su esposo. Ya es difícil a veces ponernos en los zapatos de esas personas que ha muerto su esposo. No es fácil. Se imaginan su esposo, compañero, su pareja, el cabeza de ella morir. Eso fue triste para ella, pasar ese proceso. Más adelante menciona otro ejemplo. En el capítulo 1, versículo 5 menciona: y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Quizás pueda ser difícil que en esos momentos tú puedas tener gozo y ánimo. Es difícil primero el salir de su lugar y después morir su hijo, morir su esposo y después su hijo. Es difícil pensar que se había quedado sola, que Dios que había escondido su mano de ella, que la había dejado, y se encierra en un círculo donde ella se siente amargada, se siente triste, se siente afligida. Noemí, es por eso que describe estas palabras que a mí me llaman mucho la atención. En Ruth capítulo 1, 21 dice: yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Es como una oración de queja. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? Y hermana, la amargura, el desánimo, la tristeza, no sé, lo que tú estés pasando, no nos deja ver lo que Dios está haciendo. Sabemos que eso son ataduras que a Dios no le agradan. ¿Qué actitud estás tomando en estos momentos difíciles? Que estás en tu casa ya, no sé, ya pasó la cuarentena, ¿verdad? Más tiempo. ¿Qué actitud estás tomando con tu familia? Porque si bien es difícil, ¿verdad? Yo veía algunos comentarios que, ya mis hijos, mamá, mi esposo. Entonces, ¿qué actitud estás tomando? ¿Te estás amargando? ¿Lo estás disfrutando? ¿Te estás gozando en estos momentos difíciles? Hay mucho que aprender, hermanos. Mucho. Y Dios quería llevarnos a ese lugar ahí en nuestra casa para que nosotros nos diéramos cuenta de las deficiencias que a veces hay con nuestra familia. Y vaya que Dios nos está enseñando. A mí me está enseñando muchísimo, hermana. Bueno, vamos a ver. Hay otro personaje en la Biblia que también juzgó a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Y este es Habacuc. Quisiera que leamos la primera, Habacuc, ahí si lo tienes, permíteme, porque aunque es un libro pequeño, a veces sí nos cuesta trabajo encontrarlo. Dice así Habacuc capítulo 1 versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y os oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y nos salvarás. Y el 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleitos y contiendas se levantan. O sea, Habacuc también se quejó con Dios y dice: ¿hasta cuándo, Dios? Ya hay mucha gente
que en estos tiempos se ha acercado y nos dice, pero ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite eso? Y solamente decimos, todo esto está escrito y tenía que pasar. Y aunque para el mundo es difícil, para el pueblo de Dios debemos gozarnos, porque una bendición grande viene para cada uno de nosotros, hermanos. Bueno, hermanas, punto número 2. Dios provee en medio de la prueba. Y vamos a leer Ruth, capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 6. Y dice así la palabra: entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visto a su pueblo para darles pan. Ahí está, una respuesta. Ya había salido de su ciudad porque no había alimento, pero ella había escuchado que nuevamente Dios se había acordado y les había dado pan. Ahí es una de las respuestas. Y a veces a nosotros nos es difícil. Quisiera leerles Santiago 1:2 en otra versión que tengo aquí. Por eso ustedes pueden leerla ahí en la Reina Valera. Quiero leerlas aquí en esta versión que es la NBI. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia, y la constancia debe llegar a ser a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Parece así como contradictorio, pero menciona que debemos de considerarnos dichosos cuando pase la prueba. ¿Qué pasa ahorita, hermana? Nos mencionan cuando estén las grabaciones o los mensajes, tú tienes que gozarte, tienes que danzar aun cuando estés aquí en la casa de Dios. Aún en la prueba tienes que darle gracias a Dios por lo que estás pasando, por lo que pueda venir, porque solamente Él tiene el control de la situación. Entonces dice que debemos de ser íntegros hasta que termine la obra que nos perfeccione a nosotros. Y la actitud de Noemí nos deja ver que ella tenía una actitud en la cual se encerró en su problema. Vio más grande su sufrimiento, su dolor, ¿verdad? Y no se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y aquí podemos aprender lecciones de esto. Cuando hemos decidido que Dios está contra nosotros, no vemos las bendiciones ni las promesas, sino que nos metemos en nuestra desesperanza y vemos el problema más grande que podamos haber. Y créeme, hermana, que otras personas que no conocen de Dios están pasando situaciones más difíciles. Hay personas que sí se están quedando sin alimentos, que hasta el día de hoy se quedaron sin trabajo y no tienen alimentos, los niños, su familia, y tienen que salir a arriesgarse para conseguir esos alimentos. Y tú estás en tu casa, Dios te ha proveído, porque Dios es el quien provee de todo. Yo puedo testificar cómo es que Dios me ha dado y me ha proveído. Hasta este momento no me ha faltado nada. Aun cuando han cerrado los trabajos, aun cuando el hombre ha dicho muchas cosas, malas noticias, Dios siempre nos ha sostenido. Y no veamos ese problema como tan grande, porque nosotros tenemos al Dios poderoso de nuestro lado. No nos amarguemos, porque yo te voy a decir, desde el primer momento que sucedió esto, Dios fue quien mandó a esa ciudad la provisión para que ella regresara a su casa. Dios también fue quien le puso, más adelante vamos a ver, el linaje para que ella pudiera ser salva y pudiera venir por medio de ella nuestro Salvador Cristo Jesús. Y también fue ella quien puso en el corazón de Ruth que ella se quedara con ella juntas, porque Ruth nunca dejó a Noemí. Vamos a leer más adelante cómo Ruth tomó decisiones sabias, cómo ella pudo haber creído más en Dios que la propia Noemí. Por ello no debemos permitir
es solo ver el lado oscuro de los problemas, sino que debemos de ver y buscar ayuda a Dios, porque Él es quien tiene el control de todo. Dice la palabra de Dios que debemos, como en Hebreos, dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que ver lo que nuestros ojos no ven, debemos de creerlo, porque ahí está y Dios está con nosotros. Punto número 3. Dios siempre tiene algo para sorprendernos. Y de verdad, hermanas, Dios siempre tiene algo para sorprendernos. A mí me ha sorprendido muchas veces Dios, porque aún todavía no digo la palabra cuando Dios ha contestado. Dios es bueno, es maravilloso, gloria a su nombre. Vamos a leer Ruth capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y dijo Noemí a su suegra, perdón, el 19, vamos al 19, estoy leyendo el 20. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra: sea él bendito a Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Entonces ahí es cuando Noemí le pregunta a Ruth: ¿a dónde has espigado? ¿Dónde has trabajado? Y ella le comienza a decir: es vos, ese hombre, el que me ha dado trabajo. Es ese hombre en el que me ha permitido trabajar ahí. Y ella se acuerda, ¿verdad?, cómo es que Dios la sorprende en ese momento. Dice: él es uno de mis familiares, el que puede redimirnos. Y ella no se acordaba de esa situación, que tuviera familiares que pudieran redimirlo, porque acuérdense, hermanas, que en el Antiguo Testamento, cuando moría tu esposo, tú te tenías que casar con el esposo de tu hermana, pero ella ya no tenía más familia, no tenía más hijos quien pudiera redimirla. Entonces ella se acuerda de vos, y es por eso que les dice a sus nueras en una parte de Ruth. Vamos a leer en Ruth 1:15. Ella menciona con amargura a sus nueras. Perdón, es Ruth capítulo 1, versículo el 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Entonces ahí no se acordaba, ella no se acordaba de los familiares que había dejado allá en Belén. Y Dios la sorprende, le dice: acuérdate, Noemí, ves, si tienes un redentor, y este es vos. Y yo estaba estudiando, hermanas, la situación de Ruth. Ahora vamos a aprender un poco de Ruth. Yo estaba estudiando la situación de Ruth. Ella también había pasado por esta situación, que su esposo había muerto. Acuérdense que su esposo era Malón, y yo investigaba el significado del nombre de los hijos de Noemí, y Malón significa débil o enfermizo, y Kelión significa débil o indeciso, y el nombre de Boz significa alegría, fuerza. Entonces, hermanas, Malón era débil, enfermizo, y Dios tenía un plan perfecto para ella. No es que le quisiera quitar ese marido, no, es que Él ya tenía un plan perfecto. Dios no siempre nos sorprende. Y vamos a ver aquí en Ruth capítulo 2, versículo 10 al 13. Vamos a leerlo, esta porción. ¿Cómo es que Ruth tenía la confianza del Dios en el que Noemí le había hablado? Porque si bien los israelitas
eran Noemí y su esposo, y ellos instruían a sus nueras. Y yo me imagino que Ruth acogió a Dios en su corazón y creyó y tuvo más confianza en él que su propia suegra. Entonces vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios: ella entonces bajó su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué has hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermosa palabra. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu boca en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio de su potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Amén. Qué hermosa palabra es que aunque ella no era israelita, era extranjera, él tuvo compasión de ella y se menciona por lo que ella había hecho. Pudo haber tenido más sabiduría en ese momento que su suegra, y por las palabras que ella había dicho. Vamos a leer estas palabras, que esa asombrosa declaración que ella hace a su suegra. Vamos a leer Ruth capítulo 1, 16, porque Noemí había dicho: vete a tu casa, y una de sus nueras sí se fue. Orpa dice que se fue ella con sus familiares, pero Ruth hace una hermosa declaración y le dice así: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y vemos aquí en el 13, en el capítulo 2 de Ruth, en el 2:12, dice: Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces vemos el ejemplo de Ruth, como ella, siendo extranjera, tuvo la oportunidad como nosotros de conocer a Dios, de conocer y de creerle, y aparte de hacer una buena obra con su suegra. ¿Cuántas de nosotras tenemos suegra? Bueno, no me lo pueden decir, pero Dios bendiga a las suegras, porque siempre las personas las tienen porque siempre se prometen en cosas. Pero Dios bendiga a nuestras suegras. Gracias por su vida, gracias por la vida de mi suegra, porque es de grande bendición para nuestras vidas. Y debemos ser sabias como lo fue Ruth, de amarla, de quererla. Juntas pasaron este proceso. Y a lo mejor ella no podía llorar por su esposo, porque tenía que consolar a Noemí. Pero ella fue sabia porque se refugió en Dios, y Dios tenía preparado un plan perfecto para ella. Su fidelidad y su amor que mostró a Dios fue recompensado, fue gran recompensado. Y punto número 4. Dios siempre va más allá de lo que podamos imaginarnos. Y vamos a leer Ruth capítulo 4, versículo del 13 al 17. La palabra de Dios dice así: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová,
que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y después, hermanas, de esto que pasó, vemos cómo es que Booz tuvo misericordia, podría decirse, o bondad de parte de Ruth, porque entendía la situación. Otro dato importante, interesante que yo buscaba era que él también había sido redimido por parte de su mamá, que era Rahab. Acuérdense, Rahab la ramera, quien escondió a los 12 espías ahí en Josué capítulo 2 versículo 1, ahí lo menciona, ¿verdad? Como ella también es redimida, salvada, y Booz es del linaje de ella. Y vemos qué asombro, ¿verdad? Dios tiene y se mueve con estas dos mujeres, cómo las sorprende. Aunque no tenían esperanza, Dios estaba trabajando para con ellas a su favor, y puso todo al descubierto para que ellas se dieran cuenta que Dios estaba con ellas y nunca las había dejado. Se menciona que después de Obed y de Isaí, padre de David, después de ahí fueron 14 generaciones y vino Jesús nuestro Salvador. ¿Se imaginan? El Mesías, el Redentor, el Todopoderoso, estaba siendo preparado para que nosotros tuviéramos salvación. Tuviéramos una salvación eterna. Y que no tan solo vino a una raza, a una nación, sino que vino a todos nosotros, los gentiles, los extranjeros. Quisiera decirles, hermanas, la conclusión de este tema, ya voy a terminar, que lo más importante en estas circunstancias debemos reconocer la mano de Dios. Dios no ha cortado la mano con cada una de nosotras, ni lo hará, porque Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Él es fiel a su palabra, y si te ha dicho que va a estar contigo en este proceso, aunque esté pasando, yo no lo sé, con tu familia y en tu casa, Dios va a estar contigo y te va a dar la sabiduría y te va a sorprender y va a proveer para lo que tú estás pasando. Y vamos a leer una cita más que está en Job, capítulo 2, versículo 10. Debemos tener conscientes estas palabras y decir como Job. Dice así: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Aún lo que nosotros llamemos mal, debemos de ver que Dios tiene el control sobre aquello y que juntas pudieron tener una bendición grande. Nunca se separó Ruth de Noemí y fue bendecida. Fue nombrada aquí en la Biblia. Ahora estás ahí con tu familia junta. Que juntos como familia puedan servirle. Que junto con tus hijos, con tu esposo, puedan ver la grande bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y que Dios trabaja a favor de nosotros, aunque ahorita no podamos verlo, pero Dios es misericordioso, lleno de gracia, pues aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, y aún estando muertos en delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, y está preparando algo especial para cada uno de nosotros.
Muchas personas dicen, Cristo viene, pero ¿te has preguntado, estás preparado para su venida? Y muchas dicen, no estoy preparado aún. Y déjame decirte que desde el momento que aceptaste a Cristo, Dios te está preparando y utiliza aún estos medios, a los pastores, a los líderes, para que vayan formando, Dios vaya formando tu carácter y puedas estar preparado el día de su venida. Debemos de gozarnos y debemos alegrarnos porque Cristo viene y que esto que está pasando es como un entrenamiento. Ahora, ¿cómo vas a venir a la iglesia después de esto? ¿Vas a venir con una misma actitud? ¿Te van a seguir importando tus problemas, situaciones, más que venir a la casa de Dios a adorarle y a darle gracias por lo que Él ha hecho? Porque este proceso Dios nos ha permitido pasarlo es por algo, porque quería mostrarnos qué deficiencias tenemos y que a veces nos preocupamos más y afanamos en las cosas del mundo que el estar preocupados en agradar a Dios. Quisiera leerte por último una cita más que está en Romanos 8:28 y que esta cita la mayoría no lo sabemos porque siempre lo decimos. Cuando oramos siempre decimos esta cita. Romanos 8:28 dice así: ya sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos dentro del propósito de Dios, puesto que cuando aceptamos a Cristo entramos en ese proceso y todas las cosas que nos han estado pasando hasta este momento nos han enseñado a valorar, a amar más la iglesia, a trabajar unidos, a estar juntos como familia en unidad para pasar este proceso, porque después de esto viene una grande bendición. Aunque tu proceso sea pequeño, te viene una grande bendición para tu vida. Y yo te invito, hermana, que ahí donde estás podamos orarle a Papá Dios y decirle, si a lo mejor te has preocupado por otras cosas, tus prioridades han sido otras, no te estás preocupando por lo que Dios va a hacer en tu vida y la bendición que tú tienes. Te estás preocupando y te estás afanando por cosas demás que no convienen. Cristo viene y quiere encontrar una iglesia limpia, preparada, sin mancha y sin arruga. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orarle. Papá Dios, has sido, Señor, expuesta a tu palabra, Señor. Yo te quiero dar gracias, papito lindo, porque primeramente me sigues enseñando. Y a lo mejor muchas veces hemos leído este pasaje, pero tiene un gran enseñanza para nosotras. Que así como Ruth podamos seguir confiando en ti, que así como Ruth podamos ser sabias, pero también como Noemí, Señor, quitarnos toda amargura, toda tristeza, porque tú tienes preparadas cosas especiales para cada una de nosotras, porque tú eres un Dios que nos sorprende cada día. Y a pesar de tantas cosas que pasemos como mujeres, a lo mejor desde niñas tenemos amargura, tenemos tristeza, Señor, que esto ya no sea más en nuestra vida, que esto sea quitado y arrancado de raíz para que nosotros podamos ver más allá de lo que tú tienes para nosotras como mujeres. Que sigamos doblando rodillas, Señor, por aquella gente que realmente también lo necesita. Porque hay gente en el mundo que está sufriendo y que no encuentra una respuesta a todo aquello que va a pasar. Muchas personas dicen, un nuevo gobierno, un nuevo cambio va a haber. Yo sé, Padre, que tú todo lo tienes planeado y que está escrito en tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, pero con tu palabra. Que no nos dejemos guiar por todas las cosas que ellos dicen, porque sabemos que donde podemos encontrar la respuesta es tu palabra, la Biblia. Y que podamos disfrutar cada una de las palabras, como dice, que sea miel a nuestro paladar. Gocémonos y alegremos, porque grandes cosas vienen para tu iglesia.
Sigue bendiciendo ahí en sus casas a mis hermanas. Síguelas ayudando, esforzándose para que todos los días ellas puedan escudriñar tu palabra, ellas puedan interceder por aquellos que lo necesitan, ellas puedan también instruir a sus hijos. Yo sé que a lo mejor ya es tedioso, Señor, estar todos los días con los hijos estudiando la tarea, pero Padre, dales paciencia, dales sabiduría para que ellas puedan enseñarles a sus hijos no solamente tu palabra, sino también instruirle, Señor, lo que ellos tienen que hacer, Padre, para agradarte, para adorarte, Señor. Gracias por los pastores que tú has puesto en esta iglesia, por cada uno de los líderes, Señor, yo te doy gracias. Aun por mis hermanos que también dedican el tiempo para poder venir y poder programar esta proyección, Señor. Gracias por su vida. Síguelos ayudando, síguelos fortaleciendo. Que este trabajo que ellos hacen, tú también lo tomes en cuenta. Que les des sabiduría, que los ayudes para que ellos lo sigan haciendo, porque realmente es de bendición a nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, hermana, para mí es una bendición grande de poderte dar esta palabra que primeramente fue a mi vida. Y acuérdate, como cuando hacíamos el culto femenil, que decíamos: hermanas, salúdense con un abrazo. Ahora abrácense ustedes y piensen que es Cristo Jesús quien les da ese abrazo. Hasta la próxima.